foto de qué es? Esta foto es de hace 25 años atrás, cuando comenzó la iglesia. Si yo te dijera, Simón, hay tantas historias y testimonios de vida, la verdad son muchos testimonios de gente que llegó a la iglesia y cambió realmente su vida. Llegué en una gran depresión. Decepcionado de la vida. Triste, vacía y sin salida. Vacío. Mi nombre es David Araneda. Actualmente soy diácono de la iglesia y también ayudo a nuestro pastor Pablo en lo que es el estudio bíblico para el crecimiento espiritual de nuestros hermanos. Yo no conocía al Señor y con 40 años y una gran depresión endógena y muchas enfermedades, había quedado viuda con 5 hijos y pese a todo tratamiento de ansiolíticos, de antidepresivos, no me sanaba. Faltando un día para cumplir 18 años, fui invitado a un evento evangelístico por la iglesia. Me dijeron que habría obra de teatro, porque de haber sido solamente predicación, lo más probable es que no hubiese ido. Con mis 5 años de edad me enteré de mi verdadera identidad. Y lo mantuve en secreto hasta antes de fallecer la persona que me formó, que fue una tía. Ella me formó. Además me casé con un varón mayor que yo, el cual era muy posesivo, muy autoritario, manejaba mi vida. Yo tenía todo listo para celebrar mi cumpleaños. La obra se trataba acerca del medio en el cual yo vivía. Por lo tanto, eso caló muy profundamente en mí. Mi hermana Soledad tan solamente tuvo que decir si queríamos pasar a recibir a Cristo y yo pasé inmediatamente. Además, estuve con anorexia. O sea, todo esto afectó mi vida. Y además, también una hechicería estaba en mi cuerpo, la cual en la iglesia, en una iglesia de Muchén, fui sanada. Ahí fue mi liberación y ahí eliminé algo muy feo. Ya me habían presentado el plan de salvación, pero aún yo no conocía nada del Señor. Y habiendo conocido antes a la que es mi pastora ahora, mi pastora Olga, Dios le había mostrado a ella en sueño la situación en la que yo me encontraba. Ella me visitó al final y tal como ella soñaba, así me encontró, con una gran depresión. Y ahí ella me invitó al lugar donde ellos eran obreros, un templo naciente de 1 año. Y empecé a asistir después de la invitación a los 3 meses después, en marzo. Cuando llegué a mi casa, por supuesto, mi fiesta se arruinó, por así decirlo, ya que yo inmediatamente empecé a sentir un rechazo por la bebida alcohólica, por el cigarro. Así que fue todo así muy, muy repentino. Yo no entendía realmente lo que había hecho, pero yo sentía y sabía en mi interior que ese vacío que estaba en mí, aquella tarde se había llenado. Y a los 5 meses, yo sé el día y la hora en que Dios me sanó. Ese día, la iglesia, un día sábado, oró, hicieron cadena de oración. Y ese día, mi pastor, Olegario Chávez, con mucha convicción me dijo: hoy es el día de su sanidad. Y yo sé el día y la hora en que Dios me sanó. Y fue ese día. Ese día yo nací de nuevo.
Ese día realmente nací de nuevo, fue una nueva criatura, liberada de todo aquello que me asediaba. Y volví libre a mi hogar, sana para la gloria de su nombre. Desde aquel momento no he dejado de congregarme en la iglesia. He pasado por alto y bajo, y durante todos estos años, pero puedo decir aún que sigo enamorado del Señor. Sigo enamorado del Señor. Así que puedo decir que Dios es fiel. Él cumple sus promesas y su palabra. Ese día, los diáconos que estaban, porque ya habían diáconos, ellos oraron por mí. Mi hermano Bernardo Reyes, Elías Salgado, hermano Pedro Cofré, más mi pastor. Ese día oraron por mí una hora. Duró la liberación mía y tuvimos que clamar los cuatro con mucha intención del corazón, hincados, de rodillas, pero con mucha intención del corazón, porque realmente lo que estaba dentro de mí no me quería dejar. Pero llegó el momento en que eso salió y yo me sentí libre hasta el día de hoy. Llegué siendo muy joven a la iglesia, por lo tanto no tenía familiares que me apoyaran, por lo cual yo creo que quizás muchos pensaron y otros me dijeron cuánto me iba a durar la iglesia. Pero Dios ha sido mi respaldo. Tan solamente es creerle. Puedo decir con toda propiedad que he visto la fidelidad y el amor de Dios en mi vida. Además de eso, Dios me llamó con propósitos y Dios me ha honrado. Dios me ha sanado. Me ha honrado como diaconisa en este lugar muchos años ya, y además también me ha honrado con pertenecer al grupo de adoración y de alabanza. Anhelo que por muchos años tuvo en mi corazón, pero oré y esperé en el tiempo de Dios y Él me llamó. Ay, la verdad que tengo bien como 3 versículos muy regalones y que me levantan. Cuando estoy en aprobio me levantan. Bueno, hay uno que Dios me lo entregó cuando yo recién me convertí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y porque ha llegado la salvación a este hogar. Esa es otra parte que Dios me la entregó. Si pudiera dar algún mensaje, diría que Dios es real. Y que tan solamente hay que cumplir, Él cumple sus promesas en nosotros. Pero hay que creerle. Para poder nosotros poder degustar del amor de Dios y de las bendiciones de Dios en toda nuestra vida. Como dice Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, porque de esa manera podemos ser galardonados con las bendiciones del Señor. Por lo tanto, es lo que yo podría decirle: creer en Dios, porque Él es fiel. No temas ni desmayes, porque yo voy contigo. En Isaías 41. Eso también es un versículo que Dios me ha sacado de grandes aprobios cuando yo he estado en dificultades. Es también un versículo muy regalo mío, porque tengo la convicción que Dios existe, que es verdadero y que es fiel y que nos ama. Amada Iglesia, hoy cuando cumplimos 25 años, es inevitable hacer un análisis retrospectivo y un poco volver en el tiempo, desde nuestros comienzos, nuestros inicios. Y la palabra que resumiría esto es la fidelidad de Dios con nosotros desde que salimos al ministerio. Allá en el año 1994, fuimos notificados y en el mismo año, más o menos a partir de junio, julio de ese año,
llegamos ahí a Villa Andina, al hogar de un hermano nuestro, miembro de la iglesia donde nosotros también participábamos, en Amanecer, sector sur poniente de la ciudad de Temuco. Y bueno, estos hermanos llegaron a aquel lugar porque le entregaron su casa y nos propusieron si queríamos ahí hacer célula en su hogar. Así parte de la iglesia. Nunca sospechamos, ni en los mejores indicios, ¿verdad?, y vaticinios pudiéramos haber pensado que íbamos a establecer la obra ahí. No obstante que en los años anteriores, digamos año 93 a fines, 94 en los primeros meses, estuvimos con mi esposa pensando en Concepción, siempre pensando que nos íbamos de la ciudad. Eso no dio fruto y de alguna manera el Señor nos estableció aquí. Era Temuco, en donde hoy día estamos. Y el inicio, como digo, fue con bendición, porque inmediatamente comenzó a llegar las personas, especialmente niños. Los niños muchas veces son obstáculos, son estorbos, son mirados como prácticamente como que no suman, no aportan, pero la iglesia parte con ellos, parte con los niños. Algunos de ellos, y uno de ellos en particular, hasta el día de hoy es parte de la iglesia, activo, es un profesional hoy día, y él llegó cuando tenía, pienso yo, no recuerdo bien, pero no tenía tenido más de unos 7 años, 6 años, Álvaro. Sigue estando en la iglesia, Álvaro. Así que tenemos recuerdos maravillosos. Comienzo en ese lugar, 2 años estuvimos ahí en la casa de nuestro hermano, y el Señor nos dio el terreno que hoy día ocupamos como templo central. En una noche de invierno, el Señor coloca un propósito en mi corazón y me amonesta a salir del templo y caminar hacia lo que sería Pedro de Valdivia. En ese tiempo eso era todo eriazo, no habían casas, no había nada, era campo. Y vamos con los hermanos, peligroso porque no había luz, absolutamente oscuro, iluminándonos con algunas linternas. Llegamos a ese lugar, que era una suerte de pasadizo entre una villa y la otra, Villa Padre Hurtado y Villa Andina. Y ahí nos pusimos en el medio y dijimos, esto es lo que el Señor nos va a entregar. Nos tomamos de la mano, hicimos un ruedo con el grupo de hermanos que no éramos muchos, pienso yo debemos haber habido unos 20, 22 en ese momento, entre adultos y jovencitos. Y nos tomamos de la mano y proclamamos que lo que había pisado nuestra planta del pie iba a ser nuestro. La verdad que para cualquiera es una locura pensar así, sin saber si era propiedad de alguien o era del fisco, no teníamos idea. Y como a unos 6 meses de eso, aparece, ¿verdad?, un letrero que se vendía sitios allí. Y una persona me llama y me pregunta si tengo interés en comprar uno de esos sitios. Yo le dije que sí, y cuando me va a mostrar el sitio que se vendía, eran 2, uno de ellos era precisamente donde habíamos estado orando. Precisamente, ni metros más ni metros menos. Era donde habíamos estado orando de acuerdo a la indicación del Señor. Ahí yo veo la fidelidad de Dios, porque cuando nosotros salimos al ministerio, el Señor nos dijo que Él iba a ser con nosotros, que la iglesia estaba, que no nos preocupáramos, porque Él iba a estar allí. Su fidelidad nos iba a acompañar. También nos dijo algo más, pero que no quiero decirlo ahora porque la verdad quiero contar cosas buenas, porque el Señor también nos advirtió que íbamos a sufrir algunas cosas. Pero eso no lo quiero manifestar. Y fue así, la fidelidad del Señor nos acompañó. Adquirimos ese terreno, pero no uno, eran 2. Pero yo no tenía dinero para los 2. Entonces hablo con la dueña y permítanme contarle en un minuto. Cuando me van a contactar con la persona que vendía, yo llego a su casa, una señora ya de unos 80 años, me dice, mire, yo no le puedo vender mientras no llegue mi nieta, porque mi nieta es la que determina, ella es la que administra todo esto. Yo soy la dueña, pero ella determina. Si a ella le aparece, lo hacemos. Ya, esperé un rato en su casa, en eso llegó la nieta, y cuando esta niña entra, me mira y me dice, Olegario, ¿qué haces aquí? Y bueno, yo obviamente que conocía a María Teresa, por razón de mi trabajo, yo
me relacionaba con ella. Ella era vendedora en una tienda importante en Temuco y compradora, y yo como vendedor me tenía que ver con ella. Así que teníamos que conocernos de muchos años. Y me dice, Olegario, ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, yo soy el cliente de tu abuelita, que quiero comprar el terreno. Entonces ella mira a la abuela y le dice, abuela, véndele, no te preocupes, véndele. Y así fue. O sea, Dios, ahí vuelvo a ver la fidelidad de Dios en su promesa. Coloca la persona que era muy conocida y que eran los dueños del terreno. Bueno, como digo, yo tenía dinero para un solo terreno, pero ella me dice, no, denme un cheque a tal fecha y quédese con los dos. Le creí a Dios y le hicimos un cheque a la señora para el día 31 de diciembre de ese año. Tiene que haber sido año 96. Y así fue como adquirimos el terreno. No voy a contar los pormenores, cómo logramos reunir los dineros, qué sé yo, pero el Señor nos proveyó para eso. Y ahí partimos. Llegamos a ese terreno, le contamos a los hermanos, comenzamos a trabajar, nos fuimos ahí para cerrar el perímetro, el perimetreo del terreno, y ahí comenzamos a ver los problemas. Partimos con una persona que nos fue a hacer el trabajo, nos costaba en ese tiempo 600.000 pesos, estoy hablando año 96. Y le dimos dinero para que empezara el trabajo, le volvimos a dar dinero porque necesitó más, y vino una tercera vez y pidió más, y todavía no veíamos ningún tipo de cierre, que era en pandereta. Finalmente se llevó 550.000 pesos y nunca nos fue a colocar el cerco. O sea, nos estafó, nos robó 550.000 pesos. Para nosotros era un gran esfuerzo porque era una iglesia pequeña, nuestros hermanos toda gente modesta, y bueno, el Señor me había bendecido a mí, gracias a Dios mi trabajo siempre fue muy bueno, siempre hasta el día de hoy, yo sigo siendo parte de esta compañía, y ha sido un beneficio ser bivocacional, es decir, tener mi trabajo y tener la administración de la iglesia. Y así pudimos resistir ese golpe fuerte. Y bueno, logramos conseguir otro cierre perimetral de una empresa conocida, responsable, y nos hizo el cierre. Y vino en ese junio del 96, si no me recuerdo, 96, 97, ese gran temporal de un viento huracanado que corrió aquí, como de sobre 120, 130 kilómetros a la hora, que nos botó el templo, lo hizo pedazo, lo tiró a tierra. Quedamos sin templo. Hermano, todos recordarán, los que todavía están desde esa época, que son varios de ustedes, lo que allí sucedió, llanto, dolor, todo eso. Y juntamente con eso, estábamos con mi esposa en Santiago en tratamiento oncológico porque le habían encontrado leucemia. Leucemia es un cáncer a la sangre, justo empezando nuestro ministerio. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? Dios dice que va a estar con nosotros, que va a ser aquí, que va a ser allá, que nos tiene todo preparado. Y nos roban, nos estafan, se nos cae el templo, mi esposa con cáncer. Había que pensarlo, ¿verdad? Llego yo a la casa, después de estar en una reunión en mi oficina, mi mujer había ido al médico para ver qué resultado había, y llego a la casa y los veo que están todos llorando, mi mamá, mi hermana, mi mujer, todos llorando. Yo dije, le dieron el resultado fatal a mi esposa. Y pregunto, ¿qué pasó? Mi hermana me dice, no, es que en Temuco, lo que pasa es que... Wow, pensé en Temuco, estaban mis 3 hijos chicos todavía acá en Temuco, andaba yo solamente con mi esposa, pensé, algo les pasó a los niños. No, tampoco, no, me dice, lo que pasa es que se cayó el templo. Créanme, hermanos, que yo dije en ese momento, y recuerdo, era eso, o sea, como que cualquiera que pensara, no le importa nada que se haya caído el templo. No, es que pensando que pudiera haber sido mi mujer la que estaba con un diagnóstico terminal, no era eso, gracias a Dios. Tampoco a mis hijos le había pasado nada. El templo se había caído, es verdad. Después ya lo digerí y me fui a una pieza y lloré mucho. Después ya me recuperé y llamé a Temuco, a los hermanos, y les pedí que todos estuvieran reunidos. Se reunieron en la casa de un hermano Leonel Mendoza. Ahí se reunieron todos y ahí hicieron el culto en esa casa. Y yo les dije, hermano, ¿están todos ahí? Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, les escucho. Y les dije, hermano, el templo se cayó, pero la iglesia sigue en pie. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Yo escuché un amén grande. Bueno, la fidelidad de Dios. Pudimos levantar un templo en 7 días. En 7 días. Yo me recuerdo muy bien de Juanito Melillán, el Chani, como le dicen todos con cariño, Juan. Sí,
me estás viendo en este momento, Juan, eres parte de esto, te recordarás tú allí, hijo, que fuiste a quien Dios usó, y bueno, y todos los que pudimos contribuir, los jóvenes, todos, en 7 días levantamos el templo. Y allí vimos la fidelidad de Dios, nuevamente la mano de Dios con nosotros. Y así siguió el tiempo, y una de las cosas que yo he destacado es que nuestro ministerio es un ministerio de milagro. Bueno, yo sé que muchas iglesias publicitan esto a través de un programa radial, a través de distintas maneras, ¿no? Pero más que publicitarlo, nosotros lo mantenemos el testimonio vivo. Cada hermano es un testimonio vivo, el que ha vivido un milagro. Un muchachito, ¿verdad?, que todos lo conocemos, como es el hijo de Patricia, ¿verdad?, Francisco. Alguien me sopló por ahí, Francisco. Panchito, 2 meses de vida nada más, porque el corazón muy malo. Bueno, hasta el día de hoy, Francisco hoy día tiene 21 años. Sigue estando la malformación cardíaca, sigue estando, y severa, de tal manera que los médicos no entienden cómo Francisco camina. Francisco debe andar una media cuadra y debe de morir, así, tal cual, morir. Ahí está Francisco, no tan solo camina, corre, juega la pelota. Nadie lo entiende, el Dios de la fidelidad. Ese es el Dios de la fidelidad. No tan solo el milagro de Francisco, el primer milagro que el Señor hace con nosotros ahí en el templo pequeño, donde nos reunía una capillita que era de 3 de ancho por 6 o 8 de largo, era una cosa rectangular. La que era en ese tiempo la directora de CERNAC aquí en Temuco, conocía a nuestra, por otro lazo, ¿verdad? Conocía a nuestra Magali Gallego. Magali enfrenta un cáncer de mama que es terminal. Es terminal, definitivamente no hay nada que hacer. La prepararon quimioterapia, sufrió todos los efectos de la quimio, pero no había nada que hacer. Y ella viene con nosotros y nos cuenta y nos dice qué debo hacer. La invitamos al templo, a ese templo pequeñito. No nos importó que fuera pequeño, no nos importó que estuviera en un barrio muy modesto. Ella era una persona, era una autoridad. Magali era una autoridad, todas las veces que hacían cosas, la directora de CERNAC estaba ahí. Y esa noche oramos por ella, y me acuerdo estaba mi suegro vivo todavía, el pastor Hernán López, ya alejado del pastorado, pero con nosotros seguía siendo un siervo de Dios. Y oramos por ella y colocamos las manos sobre ella. Ella recibió al Señor, recibió lo que Dios le dio en esa noche. Y bueno, nos despedimos, y a la semana ella se iba a Santiago para ver qué es lo que iba a pasar con ella. Cuando un jueves por la mañana de esa semana suena el teléfono muy temprano en mi casa, y contesto, y era ella que lloraba. No podía hablar. Olegario, lo que pasa es que... Y lloraba. Le digo yo, pero tranquilízate. Yo pensé, le dijeron, te vas a morir, te queda 1 semana. Y me dice, Olegario, me acaban de dar el diagnóstico. Me metieron a una cámara, me metieron a otra cámara, lo volvieron a hacer, porque el cáncer no está. El cáncer no está. Bueno, Magali hasta el día de hoy sigue siendo funcionaria del Ministerio de Economía, pero en Santiago. Ya no es la directora acá, hace ya muchos años que está en Santiago, y ella sigue viva porque fue el primer milagro que el Señor hizo con nosotros. Fidelidad de Dios. Y puedo seguir contando muchos milagros más, ¿verdad? Pero quiero venirme rápidamente a nuestros últimos días, sin, digamos, dejar de considerar lo que fue el milagro de la construcción del templo. Quien llega hoy día al templo y ve ese edificio, ¿cómo lo construimos? Si no había nadie rico ahí. Nadie, los hermanos eran trabajadores de la construcción, la mayoría. Algunas hermanas eran asesoras del hogar. Y eso era. Y con empanadas, yo creo que 4.000 empanadas se vendían, y los muchachos, los jóvenes de esa época, que hoy día son todos jefes de familia, ya tienen sus hijos, eran nuestros promotores. Así se construyó, moneda a moneda, peso a peso, ofrenda a ofrenda. Si hoy día miramos y uno dice, ¿cómo construimos esto? Vuelvo a repetir la palabra, fidelidad de Dios. Solamente la fidelidad de Dios, que hoy día es un testimonio vivido ahí. Y en los últimos tiempos, quiero decir, milagros que han venido sucediendo, no los voy a contar todos. Tenemos a Cristóbal, hijo de unos hermanos que se agregaron con nosotros de otra congregación y que vinieron con nosotros y han sido muy bien recibidos porque los queremos mucho. Cristóbal, el más pequeñito, uno de los pequeñitos de esta familia, más o menos 4 años, no sé, por ahí, comenzó a perder la vista, de tal manera que los médicos le dijeron a sus papás que el niño iba a quedar ciego, literalmente ciego,
Ya prácticamente no veía, no distinguía nada. El celular se lo ponía sobre su carita, como niños que les gusta jugar con los juegos. No veía nada. Y le decía a la mamá que por qué le había apagado la luz. Mamá, ¿por qué apagaste la luz? Es porque él estaba quedando ciego. Vinieron un domingo también. Y le dijimos, chiquillos, vengan al frente. Vinieron ellos y pusimos las manos sobre Cristóbal. Y le creímos al Dios de los milagros, al Señor que hace todo, porque Él es el Señor de la vida. Y oramos en favor de Cristóbal. El día martes se fueron a Santiago, porque allá tenían que ver lo que iba a pasar con él y ya tratarlo psicológicamente porque iba a perder la vista. Entonces allí el doctor que lo atiende, el oftalmólogo, junto con el otro equipo médico, no pueden entender. Y les preguntan a Cristian y a Karen qué es lo que hicieron con el niño, quién lo vio, qué cosa le dieron, qué cosa fue lo que pasó. Ellos dijeron, nada, nosotros no hemos hecho nada, solamente lo ha visto usted aquí como facultativo, ustedes son los que lo han atendido. ¿Y qué pasó? Es que esto se revertió, esto no es lo que era. O sea, hoy día el niño no va a tener pérdida de la vista, el niño volvió a una normalidad. Eso es como para saltar, eso es como para, no sé, para ponerse de guata y vivir de guata delante del Señor. Bueno, Cristóbal hoy día está en el templo y camina, va por los pasillos. Él quería ver las hormigas. Porque eso es lo que quería. Pero ya no tan solo veía las hormigas, sino que en su casita, ¿verdad? Miró al techo y le dijo a su mamá, mamá, mira la araña. Así veía hasta el techo una araña. Esos son los milagros que Dios hace. Cristóbal, otro milagro. Y puedo seguir, pues, bueno, ¿quién les está hablando que es su pastor, verdad? Un cáncer que me detectan el año pasado, en octubre. Un cáncer, diría yo, terminal, porque me dijeron que no tenían nada que hacer conmigo, que no se podía hacer nada. Y entonces me vine yo con mi esposa y mis hijos a morirme a la casa, nomás, a pensar que ya hasta cuando el Señor diga. Y de esto ha pasado un año, porque fue el año pasado en octubre, estamos en noviembre de este año 2019, y resulta que en septiembre de este año me operaron para sacar el tumor, y lo único que pudieron corroborar es que el tumor no se podía sacar, aun cuando achicó deporte, porque está en una zona donde no se puede sacar. El doctor le dice a mi mujer, no hay nada que hacer, aquí no hay nada que hacer. O sea, me volvieron a dar sentencia de muerte por segunda vez. Y ustedes me ven aquí, o sea, yo creo que si no le cuento a alguien que tengo un tumor con cáncer, no lo creería, porque no tengo para nada una evidencia de la enfermedad. Ahora, yo digo esto, no tengo la enfermedad en mi cuerpo. Yo siempre he dicho, este cáncer está ahí para los médicos, pero no para mí. Yo estoy sano porque el Señor así lo prometió. Y vuelvo a ver la fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. Él nos dijo a nosotros con mi esposa que íbamos a estar mucho tiempo y que teníamos mucho que hacer y que todavía la obra no está completa. Por lo tanto, mientras eso no sea así, yo seguiré estando con vida, seguiré estando hasta cuando el Señor diga. No hasta cuando la ciencia médica diga, no hasta cuando los diagnósticos digan, sino que hasta cuando el Señor diga. Eso, repito nuevamente, fidelidad de Dios. Fidelidad de Dios. Hermano, Dios ha sido fiel con nosotros, ha sido fiel con la iglesia, ha sido fiel con usted y lo seguirá haciendo, porque Él es inmutable, Él no cambia, Él es siempre y va a ser siempre así. Así que en estos 25 años el Señor nos ha acompañado y por qué no por otros 25 años, ¿verdad? Un abrazo para cada uno de ustedes, sigamos disfrutando del amor, sigamos disfrutando de la misericordia del Señor y adelante, porque esa debe ser nuestra consigna. Adelante en el nombre del Señor. Feliz cumpleaños. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Mira, tata. Oh, Simón. Mira esta foto y qué recuerdo. 25 años atrás. Y en estos 25 años podemos decir que Dios ha sido fiel, que nos ha guardado, que ha estado con nosotros y seguirá siendo fiel por muchos años más. Le damos gracias al Señor por eso.